empezar a grabar. Un segundito a que arranque la grabación. Listo. Okay. Excelente. Bueno, entonces empecemos con lo que es la teoría de números. En realidad, esta primera clase es, vamos a ir como a paso lento, no nos vamos a ir con problemas tan difíciles todavía. Es más que todo hacer un repaso, ¿verdad? Y entender los conceptos básicos, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, vamos a hacer un repaso de las partes de la división. Ok, una división tiene partes. Tenemos el dividendo, el divisor, el residuo y el cociente. Ok, siempre que hagamos una división. Entonces, por ejemplo, el que se ve en pantalla, el 104, déjenme lo hago más pequeñito. El 104 sería el divisor, digo el dividendo, que esto no está bien así. Listo. El 104 es el dividendo, el 25 es el divisor, el residuo es el 4 y el cociente también sería 4. ¿Ok? El cociente es lo que nosotros llamamos como la respuesta de la división, ¿verdad? Lo que me da la división normalmente es el cociente, para que estemos ahí al tanto. Residuo. ¿Por qué es importante el residuo? El residuo, cuando nos va a dar 0, cuando el residuo nos da 0, es porque la división entonces es exacta. ¿Ok? ¿Y qué significa que sea exacta? Entonces ya más adelante lo vamos a ver. Significa que un número es divisible por otro. ¿Ok? Pero eso ahorita ya lo vamos a ver. Pero ahorita es importante que sepamos estas cuatro partes. Dividendo, divisor, residuo y cociente. ¿Ok? Ajá. Muy bien. Vamos ahora con ya los conceptos claves para abarcar los temas de hoy. Divisibilidad. ¿Ok? La divisibilidad dice que es la propiedad de un número entero que al dividirse por otro, el residuo es exacto. El resultado es exacto, es decir, que tenga un residuo cero. Entonces, ¿cómo interpreto yo esa definición? Bueno, por ejemplo, yo me pregunto, 64, perdón, 64 es divisible entre 2. Perdón, ahí, un carro. 64 es divisible entre 2. Bueno, para saber eso, según la definición, yo tengo que saber si el resultado es exacto y si el residuo me da 0. Entonces voy a hacer la división tal y como se ve en el repaso, en las partes de la división. Voy a tener un dividendo, que sería el 64, Ajá. y un divisor, que sería el 2. ¿Ok? Entonces, voy a hacer la división y yo necesito que el cociente sea un número exacto y que el residuo sea 0. Eso es lo que yo ando buscando, para saber si en verdad es divisible o no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ayúdeme con esta división. Yo agarro el 6 primero. Entonces, ¿a quién tendría que poner aquí en el cociente? 3. 3. Excelente. Entonces, 3 por 2, 6. Hago la Ajá. resta y me queda 0. Y bajo el 4. Ahora sí, ¿quién pongo en el cociente? Vamos a ver, 2. 2. Excelente. Y eso me daría 2 por 2, 4. Lo resto y me dio 0. ¿Ok? Y vea que el residuo me dio 0. Este es el residuo. Ajá. ¿Verdad? El residuo me dio 0 y el cociente, que es este que está acá, es un número entero. ¿Verdad? No tiene decimales. Cuando hablamos de que el resultado sea exacto, es que no tenga decimales. Vamos ahora a ver qué pasa cuando un número no es divisible entre otro. Entonces aquí la respuesta sería que sí. 64 sí es divisible entre 2. Es Ya, divisible entre 2. exactamente, ya lo vimos en la división. ¿Ok? Voy a ahora preguntar igualmente con el 64. 64 es divisible por 3 o entre 3. Vamos a ver si es divisible o no es divisible. ¿Cómo lo hago? Hago la división. Y ahorita vamos a ver cómo se hace un poco más rápido, pero por ahora empecemos así. 64 divisible entre 3. ¿Ok? Mi dividendo va a ser 64 y mi divisor va a ser 3. Entonces, intentemos hacer la división. Ayúdenme. Agarro el 6
¿Qué pongo en el Ujú. cociente? Ok, sería 2. Sería 2. Muy bien. Entonces 2 por 3, 6. Hago la resta, me da 0. Bajo el 4. Ujú. ¿Y a quién pongo? En este caso sería 1. Sería 1. Excelente. Ajá. Y eso, 1 por 3, 3. Hago la resta y me da 1. Y vean que aquí la división termina cuando el residuo, esta parte de acá, es más pequeño que el divisor. Vea que ya 1 es más pequeño que 3. Entonces, ya me detengo. ¿Ok? Ujú. Y vea que efectivamente el residuo no me dio 0. Y ya con que el residuo no me dio 0, yo ya puedo responder que no es divisible. No es divisible. Ujú. Exactamente. Otra forma de verlo, y mucho más fácil, es si usted agarra la calculadora. ¿Ok? Si usted agarra la calculadora y hace 64 entre 3, ¿tiene calculadora a mano de casualidad? Dame un segundito. Ya me la Tranquilo. traigo. Yo le espero, yo le espero. Ahora sí, ¿Estamos? Genial, estamos. genial. Ok. Usted agarra la calculadora y hace 64 entre 3, ¿cierto? Ajá. Y eso le dio una fracción. O bueno, 21, ¿qué resultado le dio? Dígame. 21.33. 21,33. Ajá. Excelente. O sea, el cociente, recordemos que el cociente es el resultado de la división. El cociente le está dando con decimales. Y esa es una Ajá. forma muy sencilla de saber si un número es divisible por otro. Si le da con decimales, usted lo descarta por completo. ¿Ok? Inténtelo ahora con entre 2. Vea, si usted hace 64 entre 2, eso le va a dar un número sin decimales. Sí. Y eso significa entonces que el 22. 64 sí es divisible entre 2. ¿Ok? Ujú. Perfecto. Vamos ahora con algunas reglas de divisibilidad que sí es muy importante que las tenga en cuenta. Por ejemplo, la de cómo sé yo si un número es divisible entre 2, ¿verdad? Lo voy a saber si el último dígito del número es un número par. ¿Ok? Por ejemplo, vea el 50. El 50 termina en 0 y el 0 es un número par. El 44 también. Ajá. Termina, el último dígito, no me importa lo que haya detrás, el último dígito tiene que ser par. Vea este de acá, 202.834. Ya es un número grande, pero a mí lo único que me importa es que termine en 4. ¿Ok? Si termina en 4, entonces yo digo, ok, es divisible entre 2. ¿Ok? Ok. Si termina en un número impar, como por ejemplo el 55 terminó en 5, 23 terminó en 3 o 48.201 que termina en 1, son esos números impares, automáticamente yo sé que no van a ser divisibles entre 2. Y usted lo puede verificar con la calculadora que tiene a mano. Se hace 55 entre 2 y eso le va a dar un número con decimales. 27.5. 27,5. Entonces yo, vea cómo sí funciona la regla, se descarta completamente. Entonces así ya no Ajá. tenemos que tener la calculadora a mano y tampoco tendríamos que hacer toda la división. Yo me centro solo en el último dígito, ¿ok? Ok. Está Con bien. el 3, lo que sucede es lo siguiente, dice, la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Yo voy a agarrar el número.
Por ejemplo, vea este número de acá, 4215. Yo voy a agarrar cada dígito y lo voy a sumar. 4 más 2 más 1 más 5 y eso me va a dar 12. Y 12 si es un múltiplo de 3. O incluso si usted dice, bueno, no estoy seguro si 12 va a ser un múltiplo de 3, usted vuelve a hacer la suma. Usted hace la suma, 1 más 2 y eso le va a dar 3. ¿Ok? Y ya eso le queda más claro que efectivamente 4215 sí es divisible entre 3. ¿Qué pasa Ah, si la suma de los dígitos no me da un múltiplo de 3? Por ejemplo, el 557. Yo hago 5 más 5 más 7 y eso me da 17. ¿Ok? Y vea, 17 no es un múltiplo de 3. ¿Por qué 17 no es un múltiplo de 3? Yo puedo volver a hacer la suma y eso me va a dar 8. 1 más 7 igual a 8. 8. Y 8 no es divisible entre 3, ¿verdad? Porque sería 3, 6, 9, ¿verdad? El 8 no es un múltiplo de 3, ¿ok? Pero en este caso eh, sería también múltiplo de 2 al ser par al final o solamente ¿Cuál, en esta regla. cuál Digamos, número? 557 En este caso, y 557 no lo sería porque termina en no lo 7. sería. Sí, eso sería solamente para la regla, digamos, de el 3, ¿verdad? Exacto. Ujú. Esto de sumar los dígitos solo funciona para el 3. Bueno, Solo y para para el 9. Sí, 3 y exactamente. 9. 3 y 9. Ya vamos a ver la del 9. Ok, pero sí, entonces hagamos un repaso. Para el 2 yo me fijo en el último dígito y Ajá. para el 3 hago la suma de los La dígitos. suma de los dígitos. Ok. Excelente. Con el 4 lo que yo tengo que hacer es agarrar los últimos dos. ¿Ok? Eso funciona más que todo con números grandes. Yo voy a agarrar los últimos dos y yo evalúo si, por ejemplo, el 12, vea este número, 512. Digo, 1512, disculpen. 512. Ajá. 1512, entonces yo digo, no sé si es divisible entre 4, entonces yo solo me voy a fijar en los últimos dos, que es 12. Y entonces, ya sea que usted se sepa la tabla del 4 o decida hacer la división, se va a dar cuenta que 12 es divisible entre 4. 12 es un múltiplo de 4, de hecho. Porque vea, yo voy a agarrar aquí, voy a hacer la división aquí pequeña. 2 entre 4. ¿Qué número pondría yo en el cociente? 3. 3. Entonces 3 por 4, 12. Hago la resta. ¿Y cuánto me dio el residuo? 0. 0. Entonces, como 12 si es divisible entre 4, yo puedo ya afirmar que 1512 también va a ser divisible entre 4. Solo por haberme fijado en esos dos. Vea que es mucho más fácil hacer la división de 12 a hacer la división de 1512. De eso sirven las reglas, de facilitarnos. Obviamente, si Correcto. usted tiene la calculadora a mano, es mucho más sencillo porque usted agarra 1512 en la calculadora, 1512 y lo divide entre 4. ¿Y cuánto le da eso? Vamos a ver. 1512 entre 4. Me da 378. Excelente. Y eso es un número sin decimales, ¿verdad? Correcto. Entonces yo ya podría afirmar que efectivamente 1512 es divisible entre 4. ¿Ok? Con cualquiera de los dos métodos está bien, pero esto es importante conocerlos también. Si Ujú. usted agarra los últimos dos dígitos, como con el 174, agarra el 74 y hace la división, se va a dar cuenta que el residuo no le va a dar 0. Entonces, como el 74 no es divisible entre 4, todo el número en general tampoco va a ser divisible entre 4. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, con el 4 usted nada más tiene que fijarse en los últimos dos dígitos y evaluar esos últimos dos dígitos. No tiene que preocuparse por los demás. ¿Ok? La del Ok. 5 es bastante sencilla. Solo tenemos que fijarnos si el número termina en 0 o en 5. Pues ¿Ok? 5. Ajá.
Si no termina en alguno de esos dos dígitos, se descarta. No es divisible entre 5. ¿Ok? Con el Ok. 6, con el 6 no hay ninguna regla especial. Lo único que tiene que cumplir es que sea divisible por 2 y por 3. O sea, tiene que cumplir ambas condiciones. Tiene que ser un número que termine en par, ¿verdad? Tiene que ser un número que su último dígito sea par, como el 114, perdón. 114. 114 ¿No? termina en 4, entonces yo digo, ok, como termina en un par, sí es divisible entre 2. Ahora voy a sumar los dígitos. Hago 1 más 1 más 4 y eso me va a dar 6. Y 6 es divisible entre 3, ¿verdad? Porque yo hago aquí la división, 6 entre 3, pongo un 2 en el cociente y eso me quedaría que el residuo es 0. ¿Ok? Y entonces, como es divisible entre 3 y divisible por 2, va a ser divisible por 6 también. ¿Ok? Si lo es por 2 y por 3, lo será por 6. Ok. Eso sí, tiene que ser con los dos. No me sirve que sea solo como divisible por 2 o que sea solo divisible por 3. Si es así, entonces nunca va a ser divisible por 6. Para que sea divisible por 6, tiene que cumplir las dos condiciones, la del 2 y la del 3. ¿Ok? Ok. Vamos ahora con la del 7. La del 7 es un poco compleja, o bueno, es más larga en realidad. Dice, se la voy a leer, pero con el ejemplo va a quedar más claro. Se multiplica por 2 la última cifra. Al resto del número se le resta el resultado de la multiplicación y si el resultado es igual o divisible por 7, entonces será divisible por 7. Ok, vamos a ver cómo es que funciona. Centrémonos en el 672. Número 672. Me dice la regla que yo agarre el último dígito. Ok, un segundo. Agarro el último dígito. ¿Cuál es el último dígito? El 2. Ajá. Y entonces yo agarro el último dígito y lo multiplico por 2. Y eso me va a dar 4. ¿Verdad? Ajá. 2 por 2, 4. ¿Y qué es lo que dice? Agarre el resto del número, o sea, 67, que es lo que no agarré, esto de acá. Agarre el resto del número y réstele lo que le dio a la multiplicación, que es 4. ¿Ok? ¿Cuánto me da 67 menos 4? 63. 63. Ay, perdón, puse 67. 63. Y ahora tendríamos que verificar si el 63 es o no es divisible entre 7. ¿Habrá algún número que yo pueda multiplicar el 7 y que me dé 63? Vamos a ver. Dice que 9. 9. Efectivamente, entonces si yo hago la división, 63 entre 7, ¿verdad? Y yo digo, ok, 9 en el cociente, 9 por 7 es 63, hago la resta, perdón, hago la resta y eso me va a dar 6. Ok, entonces, si este número, el 63, resulta que es divisible entre 7, todo el número también va a ser divisible entre 7. Ok, eso es lo que nos dice. Pero sí es importante entonces recordar que tengo que agarrar el último dígito, multiplicarlo por 2 y restárselo a lo que me quedó. Vamos a hacerlo con el 906 que tenemos aquí abajo. 906. Ok, agarro el último dígito. ¿Cuál es el último dígito de ese número? 6. El 6, entonces yo hago 6 por 2, 12. Y lo que me dice la regla es, agarre el resto del número y réstele el resultado de esa multiplicación. Entonces, 90 menos 12, ¿cuánto me da eso? Vamos a ver. 78. Sí, 78. 78. Y ahora vamos a verificar si 78 es divisible entre 7. Verifíquelo, saca una calculadora un segundo. 78 entre 7, ¿cuánto me da? 78 dividido entre 7. Ujú. 11.14. 11.14. Entonces, ¿qué puede deducir de ese resultado? Que no es divisible por 7. Que no es divisible por 7.
Y entonces, si el resultado de la resta final no es divisible entre 7, todo el número tampoco será divisible entre 7. Están conectados, ¿ok? Ok. Continuemos. Hay cualquier cosa si se necesita repasar, lo repasamos al final. 8. Dice, las últimas 3 cifras son un número divisible por 8. Es en realidad, funciona ya para números muy grandes, ¿verdad? Donde sería más fácil, obviamente, para mí es más fácil dividir 816 entre 8 y dividir 109.816. Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla? No divida todo el número, divida nada más los últimos 3 dígitos. ¿Ok? Y entonces yo hago 816 entre 8. ¿Cuánto me da según la calculadora? 816 entre 8. 816 dividido entre 8 es 102. 102, que es un número sin decimales. Entonces, la regla lo que me dice es, si este número es divisible, o sea, si los últimos 3 dígitos es divisible entre 8, todo el número lo será. ¿Ok? Entonces, divida ahora todo el número para que vea que sí se cumple. 109.816 entre 8. Perdón, hay mucha bulla. ¿Cuánto le dio? 13.727. Un número muy grande, pero lo importante es que no tiene decimales. No tiene decimales. Ajá. Exactamente. Entonces, la regla lo que me dice es, ok, si usted no tuviera la calculadora, con la calculadora es mucho más sencillo, ¿verdad? Si usted no tuviera la calculadora, no divida todo el número, divida solo los últimos 3 dígitos. ¿Ok? Ok. Con el 9, lo que me dice es que la suma de los dígitos sea múltiplo de 9. A diferencia de la del 3, que también era de sumar los dígitos, la del 3 era que la suma de los dígitos sea múltiplo de 3. Ahora con el 9 es que la suma de los dígitos sea múltiplo de 9. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 1629. Yo sumo los dígitos. 1 más 6 más 2 más 9 y eso me va a dar 18. Y vea que si yo de 18 sumo los dígitos de nuevo, 1 más 8, eso me va a dar 9. 9. Y entonces yo ya puedo concluir que efectivamente es un número que es divisible entre 9. Vamos con el 10. Y el 10 es la más sencilla, siento yo, que es nada más si el número termina en 0. Si termina en 0, es divisible entre 10. Si no termina en 0, entonces no será divisible entre 10. ¿Ok? Ok. Es bastante sencillo, vea. Aquí 183 lo descarto porque no termina en 0. 120 yo sé que sí porque termina en 0. Y así con cualquier número que se represente. Esas serían las reglas. En realidad no tiene que memorizarlas, pero sí es importante que las tenga en cuenta, en caso de que las lleguen a necesitar en algún momento. Divisor. Un número es divisor de otro cuando el resultado es entero, ¿ok? Cuando no hay decimales. Esto viene muy de la mano de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Cuando yo digo, el primer ejemplo que hicimos, 64 es divisible entre 2, habíamos dicho que sí, ¿verdad? Y además se cumple por la regla, porque termina en un número par. Yo puedo decir, una forma de decir es, 64 es divisible entre 2, pero otra forma de decirlo es, el 2 es divisor de 64. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Decir que el 64 es divisible entre 2 es lo mismo que decir que el 2 es divisor del 64. Okay, es lo mismo, es un concepto nuevo, pero en realidad está muy relacionado con lo que vimos anteriormente. Si yo sé que el número A es divisible por el número B, entonces yo sé que B es divisor de A. O sea, es como cambiarle el orden de la frase, nada más, ¿verdad? Okay. Ajá. Vamos ahora con propiedades de los divisores. ¿Ok? La primera propiedad dice, 1 es divisor de todos los números. ¿Ok? ¿Es cierto eso? Sí, eso significaría que entonces el residuo sea 0. Vamos a ver si es cierto. Si es para todos los números, puede funcionar para cualquier número. Dígame un número al azar, pequeñito, para que sea más rápido. Puede ser 7.
Ok, el 7, no pasa nada. 7 dice que el 1 es divisor. Entonces debería ir aquí, en esta casilla acá. Vamos a ver si es cierto. ¿A quién pondría yo en el cociente de esta división? 7. 7, exactamente. Entonces, di 7 por 1, 7, hago la resta y me queda 0. Vea que no importa el número que yo ponga, podría poner 141 entre 1, que el cociente siempre va a ser Sí. el mismo dividendo, ¿verdad? Yo 1 por 141, entonces aquí pongo 141, hago la resta y eso me va a dar 0. Por eso es que el 1 es divisor de todos los números, porque cuando yo hago la división, el residuo siempre me va a dar 0. Incluso usted puede agarrar la calculadora si gusta. 141 entre 1 le va a dar un número sin decimales. ¿Ok? Entonces, por eso es que esa propiedad se cumple siempre. Ahora, segunda propiedad. Todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. ¿Ok? Analicemos muy bien esta. Todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, pensemos en el 83. Me dice que el mismo número va a ser divisor. Es decir, que aquí yo pongo 83. Vamos a ver si es cierto. 83 entre 83. ¿Quién pondría usted en el cociente? De... Ok. 830. 83 por quién me daría 83. 1. 1. 1. Exactamente. Y entonces 1 por 83. 83, hago la resta y vea que el residuo me va a dar 0. Y eso va a pasar con cualquier número. Pensemos en otro, qué sé yo, 128 entre 128. ¿A quién pondríamos en el cociente? Igual 1. Igual 1. Y eso se va a cumplir con cualquier número, mientras que no sea el 0. ¿Ok? Entonces, por eso es que el mismo número va a ser divisor de sí mismo. ¿Ok? Con esta conclusión, con estas dos propiedades, ya podríamos decir, por ejemplo, usted piensa en un número cualquiera, 73, y sabe con certeza, voy a poner aquí, sabe con certeza que el 1 es divisor, porque 1 es divisor de todos los números, y también sabe con certeza que el 73 es divisor. ¿Ok? Porque 1 es divisor de todo el mundo y el mismo número también es divisor de sí mismo. ¿Ok? Después, una tercera propiedad dice, todos los divisores de un número son menores o iguales que él. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad, dependiendo del número que tan grande sea, va a tener cierta cantidad de divisores. Pero esa cantidad de divisores siempre va a estar entre 1 y ese número que yo haya elegido. O sea, por ejemplo, si yo digo 84, yo sé que todos los divisores del 84 van a estar entre 1 y 84. No sé cuáles serán. Eso ya más adelante vamos a ver cómo sacarlos. Pero la propiedad me dice que siempre van a estar entre 1 y 84. ¿Ok? Hay otra propiedad que me dice, en realidad estas últimas tres propiedades son como dato curioso. Las que sí considero yo que son muy útiles son esas dos primeras, ¿verdad? Que el 1 es divisor de todo el mundo y que el mismo número será divisor de sí mismo. Estas tres propiedades solo las voy a leer. Dice, todos los divisores de un número son menores o iguales que él, como ya le expliqué. Dice, si un número es divisor de otros dos, también lo será de su suma y de su diferencia, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo rapidito. Sería 64 es divisible entre 2, ¿cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? Y 78 es divisible entre 2. Sí. ¿Sí? ¿Por qué es divisible entre 2? Número par. Porque termina en número par, excelente. La Número propiedad par. me dice, si un número es divisible entre 2, también lo va a hacer de la suma. O sea, sí o sí, 2 va a ser divisor de 64 más 78, que eso es 142. Le pregunto, ¿142 es divisible entre 2? Sí. Sí, ¿verdad? Y ahora también me dice que la resta también.
¿Cuánto es 78 entre 64? Déjenme le digo. 14. 14 es divisible entre 2. Sí. Entonces vea cómo sí se cumple la propiedad, ¿verdad? La propiedad me Ajá. dice, si un número es divisible entre 2, bueno, entre dos números, lo será también de la suma y de la diferencia. O sea, de la suma y de la resta. Y la última dice, si un número es divisor de otro, también lo es de sus múltiplos. ¿Ok? Pero eso se va a evidenciar un poco más adelante. Ok. Vamos ahora con lo que es un factor. Muy importante para el último tema que veremos hoy más adelante. ¿Qué es un factor? Un factor es cada uno de los términos de una multiplicación. Por ejemplo, 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 2 por 3 es 6. 6. Pero a mí no me interesa el resultado, me interesan los factores. Los factores son los números que se están multiplicando. En este caso, el 2 y el 3 son los factores. Si yo hago, por ejemplo, 7 por 5, ¿cuánto me da 7 por 5? 35. 35. Y yo le pregunto, ¿cuáles son los factores de esa operación? 7 y 5. 7 y 5. Excelente. Los factores son solo los que yo estoy multiplicando. El resultado no me importa cuando yo hablo de factores. Múltiplo. Un término muy importante, múltiplo. Los múltiplos de un número son todos los posibles resultados de multiplicar ese número por todos y cada uno de sus números naturales. Voy a hacer un ejemplo porque la definición así teórica a veces cuesta mucho agarrarla. Piense en la tabla del 3, ¿verdad? 3 Okay. por 0, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, ¿verdad? Normalmente esas tablas llegan hasta el 9, pero voy a dejarla hasta el 4. ¿Cuánto me da 3 por 0? 0. 0, 3 por 1, 3. 3, me brinqué el 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6, 3 por 3. 9. ¿Y 3 por 4? 2. 12. ¿Ok? Si siguiéramos, usted podría seguir, ¿verdad? A cualquier número que se le ocurra. Pero aquí lo importante es saber quién es el múltiplo. Cuando yo hablo de los múltiplos del 3, estoy hablando de los resultados de la multiplicación, de todos estos números. ¿Ok? Vea que antes, cuando hablábamos de factores, hablábamos de los que yo estoy multiplicando. Por ejemplo, 5 por 7 igual a 35. 5 y 7 eran los factores. Bueno, resulta que ahora el resultado yo lo llamo múltiplo, pero múltiplo del número que yo estoy asignando por ejemplo, el 3, porque vea que aquí yo estoy haciendo la tabla del 3. Entonces, el 0, voy a hacer aquí una lista, el 0, el 3, el 6, el 9 y el 12 son múltiplos del 3, porque vienen de la tabla del 3. ¿Ok? Siguiendo por ahí la misma lógica, ¿podría usted decirme múltiplos del 4? ¿Cuáles serían múltiplos del 4? Bueno, 4, 8, 12, 4, 8. 16. Excelente. 4, 8, 12, 16, ¿verdad? Que son resultados de la tabla del 4. No olvide nunca el 0, porque a veces uno omite el 0, pero el 0 también es un múltiplo. Y ahorita que vamos a ver propiedades, si no me equivoco, déjenme ver si está... Sí, que abajo vienen propiedades, vamos a ver que el 0 es múltiplo de cualquier número. Pero eso ya será más adelante. Sí, Números... en este caso, Ajá, dígame. sí, en este caso sería 0 es múltiplo de todos los números. Así es, Exactamente. ¿verdad? Así sería. Muy bien. Porque cualquier número por 0 me va a dar 0. Entonces 0 es múltiplo de cualquier. Muy bien, ahora vamos a hablar de dos conceptos muy importantes en general, que son los números primos y los números compuestos. ¿Usted ya ha escuchado de esos términos, de números primos y de números compuestos? Sí, Sí. ¿Qué se acuerda usted sí, de que es un número primo? muy poco, sinceramente. Muy poco. Bueno, en realidad no hay mucho que escarbar en los primos. Son muy importantes en la matemática, la verdad, pero como concepto es muy sencillo. Un número primo son solo
los números que son divisibles entre ellos mismos y el 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las dos primeras propiedades que habíamos visto al principio? Que el 1 era divisor de todos los números y que cada número era divisor de sí mismo. ¿Se acuerdan de esas dos propiedades? Ajá, correcto, sí. Un número primo es aquel que cumple esas dos propiedades y nada más. O sea, no tiene ningún otro divisor. Por ejemplo, el 3 es un número primo. ¿Ok? El 3 es un número primo. ¿Por qué? Porque el 3 es divisible entre 1 y 3, nada más. Usted podría pensar en cualquier otro número, pero ese número no va a ser no va a ser divisor del 3. ¿Ok? Los únicos divisores del 3 es el 1 y el mismo. Y eso es lo que hace que el 3 sea un número primo. El 97, por ejemplo, también es un número primo. ¿Por qué? Porque si yo intento encontrar los divisores del 97, me doy cuenta que va a ser solo divisible entre 1 y 97. Usted ahora me dirá, ¿cómo hago yo para saber si un número es primo o no? En realidad es muy difícil saberlo. Por eso a los matemáticos les gusta mucho, porque no hay una propiedad que yo diga, si cumple esta propiedad, ese número es primo. No, cuesta mucho saberlo y es un poco tedioso estar viendo o estar evaluando entre todos los números para ver si es divisible o no, porque por ejemplo entre el 3 es bastante sencillo, porque recuerde que los divisibles de un número, esa era la propiedad número 3, ¿verdad? Los divisibles de un número estaban entre 1 y el mismo. Entonces, Ajá. yo solo tendría que evaluar el 2, por ejemplo. Creo que no se está, espérese para que, listo. Solo tendría que probar el 2 y yo hago 3 entre 2, puede intentarlo usted en la calculadora, 3 entre 2, y eso me va a dar, ¿cuánto le da a usted? 1.5. 1.5, ¿verdad? Entonces yo ya sé que el 2 queda descartado. Y entonces yo digo, ok, vea, solo el 1 y el 3 me lo cumplen. Usted puede hacer en la calculadora 3 entre 1 y eso le va a dar 3. O si hace 3 entre 3, eso le va a dar 1. Y ya no tengo que buscar más porque la segunda propiedad me decía, los divisores de un número están entre 1 y ese mismo número. O sea, Y el mismo número. no va a existir un divisor del 3 que sea más grande del 3. No va a existir. Pero entonces uno dice, ok, qué fácil con el 3. Claro, pero ahora inténtelo con el 97, ¿verdad? Con el 97 usted tendría que arrancar en el 1, que sabe que sí va a funcionar, y llegar hasta el 97. O sea, imagínese la cantidad de números que usted tendría que probar ahí. Es un montón, entonces no sale rentable y no es eficiente estar buscando cada uno de los múltiplos. Por eso es que son tan curiosos entre los matemáticos, porque no hay forma de descartar si un número es primo o no. Por eso aquí también en el folleto que yo le mandé, ya le marcamos los primeros primos o los primos que hay entre el 1 y el 100. Ok, son esos que están en celeste. Sería el 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13. 11, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Así es. Vea que cuesta, no hay un patrón. O sea, usted ve cómo están ubicados y no hay patrón. Y eso es lo que lo hace tan llamativo para los matemáticos, que no hay un patrón para descifrar cuáles son los números primos. Entonces, usted no se preocupe porque usted no va a tener que saber si un número es primo o no. Solo es necesario que tenga en cuenta como los primeros, ¿verdad? Eso sí, sí es muy importante que usted tenga en cuenta los primeros primos, ¿ok? Que serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y si quiere hasta el 17. Pero sí es importante que tenga esos en cuenta, ¿ok? Para más adelante, ahorita que vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? Vamos ahora a bajar. ¿Qué es un número compuesto? Acabamos de ver que es un número primo. Ahora vamos con los números compuestos. Los números compuestos son todos aquellos números que no son primos. ¿Ok? Otra forma de decirlo es
que los números compuestos son aquellos que se pueden representar por medio de la multiplicación de varios primos. Eso es una propiedad de las matemáticas muy interesante. Cualquier número que sea compuesto lo puedo expresar como la multiplicación de primos. Y eso es lo que vamos a hacer al final de la clase. Por ejemplo, vea el 4. El 4 es un número compuesto. ¿Por qué es un número compuesto? Porque yo lo puedo expresar como 2 por 2. Y recordemos que el 2 es un número primo. Un número primo. Ajá. Vea el 45. El 45 también es un número compuesto. ¿Por qué? Porque lo puedo expresar como 5 por 3 por 3. Y 5 y 3 son números primos. Entonces, por eso es que es compuesto. Ahora, bueno, eso sería por los números compuestos. Ya ahora vamos con los datos curiosos, que es lo último de teoría. Ya lo que sigue es como práctica. Vamos a ver qué tal. Datos curiosos. El 0 y el 1 son los únicos números que no se consideran ni primos ni compuestos. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta porque muchos se equivocan a veces diciendo que el 1 es un número primo, pero no lo es. ¿Ok? Ni el 0 ni el 1 son primos ni compuestos. No tienen clasificación, no entran en esas categorías. La siguiente propiedad dice, si un número no es primo, entonces debe ser compuesto. De la misma forma, si un número no es compuesto, entonces es primo. Y va de la mano con la tercera, que dice, ningún número es primo y compuesto a la vez. O sea, cuando yo agarro un número, yo lo puedo clasificar en primo y compuesto, nada más. Ok. No existe uno que esté fuera. Bueno, a menos de que sea el 0 y el 1, ¿verdad? Que ya quedó claro que ellos no son ni compuestos ni primos. Muy bien, vamos ahora. Esto fue como conceptos teóricos muy necesarios, pero lo interesante y lo que sí es importante a futuro, me explico, sí es importante a futuro conocer esos conceptos, ¿verdad? Pero a futuro, esto que vamos a aprender ahorita es fundamental para más adelante en distintos temas que vamos a ver. ¿Cómo descomponer un número compuesto en sus factores primos? Esto que vamos a aprender es como lo que hicimos aquí con el 45, por ejemplo, que el 45 lo expresamos como 5 por 3 por 3. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Cómo supe yo que el 45 se expresaba como 5 por 3 por 3? Eso es lo que vamos a aprender ahorita. Este ejemplo, se lo voy a ir explicando, es el 330. Vamos a agarrar el número compuesto 330 y lo vamos a descomponer en sus factores primos. ¿Ok? Si usted en algún momento se pierde, me interrumpe, que no hay ningún problema. ¿Ok? Yo lo expresé de esta forma en el ejemplo, pero si usted de repente agarra como una forma automática de hacerlo, mucho mejor. ¿Ok? Puse pasos. El primer paso es empezar con el primer primo. Ya que aquí yo le adjunté una lista de primos, ¿verdad? Los primeros primos. Yo le dije que había que tenerlos en cuenta precisamente para esta parte. Entonces tenemos que empezar con el primer primo. ¿Cuál es el primer primo? El 2. El 2. Entonces, yo me voy a preguntar, y aquí escribí la pregunta. El 2 es divisor de 330. Aquí yo le recomiendo que tenga la calculadora a mano siempre. ¿Ok? 330 entre 2. Y le pregunto, respóndame usted, ¿el 2 es divisor de 330 o no? Sí. ¿Y por qué sí? Porque el resultado es un número, no es ¿cómo te digo? Es un número cerrado, un número completo, por decirlo así. Exactamente. 665. No lleva Decimales. decimales. Excelente, muy bien. Entonces, vaya con la calculadora responder esa pregunta es muy sencilla. Sí, el 2 sí es un divisor de 330. Entonces yo voy a hacer una pareja, así es como yo lo llamé, una pareja. ¿Entre quiénes? Entre el primo por el que lo dividí y su resultado. ¿Verdad? Usted vio que el resultado de la división dio 165. ¿Verdad? Entonces yo voy a hacer una parejita, el 2 con el 165. Voy a volver a preguntar por el 2. El 2 es divisor del 165. Vea que ahora ya no pregunto por el 330. Ahora estoy preguntando por el resultado de la división anterior. Le pregunto, respóndame usted, ¿165 es divisible entre 2? No.
¿Por qué no? ¿Cuánto le dio? 82.5. Ok. Entonces, cuando la respuesta es no, cuando el 2 o cuando el primo no es divisor entre ese número, no hacen pareja. O sea, yo no voy a hacer una pareja de 2 con 82.5. No voy a hacer esa pareja porque no es un número exacto. Entonces se cancela. Y en el momento en que yo ya no puedo hacer una pareja, avanzo de primo. ¿Cuál sería el siguiente primo? 3. 3. Y entonces vuelvo a preguntar, hasta que yo le encuentre una pareja de 165, no lo dejo ir. Es divisible. 110. Pero tiene la pregunta es con la pareja del Ok. 2. ¿Ok? Ya el Pero 330 lo descartamos porque ya logramos hacer una parejita a raíz de él. ajá, ok. Ahora, digamos con el 3, ¿verdad? Ajá. 330 No, es sería divisible entre 3. 165. 165, perdón. 165 entre 3. Ok, ese sí es divisible por 3. Da 55. Ok, entonces como sí lo es, hago pareja. Y vea que ya tengo dos parejas. Tengo la del Ajá. 2 con el 165 y la del 3 con el 55. Vuelvo a preguntar con el 3. ¿Ok? Hasta que yo ya no puedo hacer pareja. Pero recuerde que cuando yo ya logro hacer pareja, ahora voy a preguntar pero con el resultado de la división. O sea, ahorita yo voy a preguntar con el 55. ¿Ok? Con el último que hice. Serían 18.3. Ese no hace pareja. No hace pareja. Excelente. Entonces, como no hace pareja, ¿qué nos toca hacer? Ir por el siguiente primo. ¿Ok? Siguiente sería el 5. Sería el 5. Entonces voy a bajar aquí. Preguntemos ahora sí. Voy a hacer un poco más pequeño. Con el 55, preguntémonos. ¿El 5 es divisor del 55? En este caso sí, porque el resultado es 11. Exactamente. ¿Y entonces qué significa eso? Que el que sí es divisor de 55. Excelente. Exacto. Excelente. Por lo tanto, hacen pareja, ¿verdad? Y ahora entonces ya tengo yo tres parejitas. 2 con 165, 3 con 55 y 5 con el 11. Usted podría seguir avanzando, preguntando, Alexander, pero no es necesario porque usted debería tener a mano una lista de primos. Se va a dar cuenta que el 11, véalo aquí, el 11 es un número primo. ¿Ok? Y vea que Ajá. aquí ya llegamos a un 11. Bueno, llegamos a un número que es primo. Cuando yo llego a un número que es primo, yo sé que ese número va a ser parejita del 1, como lo hicimos en el paso 6. Ajá. Ah, ok, sí. ¿Ok? Entonces, normalmente pasa eso, ¿verdad? Voy a estar preguntando y preguntando, y en algún momento lo que me quede a la derecha, el último número, va a ser un número primo. Y entonces yo digo, ya no pregunto más, y entonces voy a hacer una parejita de ese último número con el 1. ¿Ok? Y entonces, Ok. ya vamos a hacer más ejemplos, no se preocupe. Pero cuando yo ya llego al 1, Alexander, cuando yo ya llego al 1 es porque ya terminé. Yo tengo que intentar llegar hasta el 1. ¿Y qué significa que ya haya terminado? Que entonces yo puedo agarrar el número original, que era 330, y lo puedo expresar como sus factores primos. ¿Pero cuáles son esos factores? Los que están en esta columna de acá. Ajá. El 2, el 3, el 5 y el 11. Pero como son factores, ¿qué operación hay entre ellos? Multiplicación, ¿verdad? Multiplicación, No. excelente. 2 por 3 por 5 por 11. Y de hecho usted lo puede comprobar ahorita con la calculadora. Haga 2 por 3 por 5 por 11. 330. Y eso me da 330.
¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Disculpe. Este otro ejemplo va a ser con un número un poco más grande. Va a ser con 50.715. ¿Ok? Entonces, recordemos. Voy a empezar a preguntar con el primer primo. ¿Cuál es el primer primo? El 2. El 2. Entonces voy a preguntar. 2 es divisor de 50.175. Digo, 715, perdón, 50.715. No, no es divisor. No es divisor, ¿verdad? Entonces, como no es divisor, no hace pareja y entonces el 2 ya queda descartado. Avanzo con el siguiente primo. ¿Qué tal con el 3? 3 sí. 3 sí, ¿verdad? ¿Cuánto Sí. le dio la división? 16.905. Entonces, eso significa que hacen pareja y ya tendría la primera. 3 con 16.905. Recuerde que hasta que yo ya deje de poder hacer parejas, yo sigo preguntando por el mismo primo. Entonces, volvamos a preguntar por el 3. ¿Ok? Se vuelve a preguntar por el 3. ¿Qué me dice cuando vuelve a preguntar? ¿Si se cumple o no se cumple? Eh, Sí, sí, es divisor. Si es divisor, ¿cuánto me dio? 5.635. Ok, eso significa entonces que hacemos parejas, ¿cierto? Y entonces ya tengo dos parejas. Pero entonces le pregunto, ¿avanzo de primo o sigo preguntando por el 3? Sigo con el 3. Sigo con el 3, ¿y qué tal? No, no es divisor. Ya no. ¿Y entonces qué me No, toca hacer? no se puede cambiar de primo. Excelente. ¿Cuál corresponde ahora? El 5. ¿El 5? Dígame usted entonces. Y el divisor, Ok, ¿cuánto le dio? 127. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Y igual consultar con el 5. Excelente, excelente. Preguntar con el 5. Y no es divisor, no hace pareja. Muy Me bien. dio 425 puntos. Ok, entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Cambiar de número. Cambiar de número. Y el que le sigue al primo 5 sería el 7. 7. Sí es divisor. Ok. Entonces, ¿cuánto me da? 160. Ok, excelente, excelente. Y seguimos preguntando, ¿no? 3. ¿Cómo dijo, perdón? Sigue. Sí es divisor. Eso Sí, es divisor. Ok, ok, sí hace entonces, pareja. genial, genial. Me queda la pareja del 7 con el 23, ¿verdad? Correcto. Ok. Usted no es necesario que lo sepa ahorita porque recién lo estamos aprendiendo, pero cuando tenga el folleto se va a dar cuenta que el 23 es un número primo. ¿Y qué pasaba cuando era un número primo? Ponía 23. Excelente. Ponía el Y 23 que sea uno. pareja con el 1. Excelente, Ajá. excelente. Y entonces cuando ya llegamos al 1 significaba que terminamos. Ajá. Y entonces yo le pregunto a usted, 50.715, ¿cómo lo puedo expresar? 3 por 3 por 5 por 7 por 7 por 23. Por 23. Excelente. Y comprobémoslo con la calculadora, que la tenemos a mano. 3 por 3 por 5 por 7 por 7 por 23. Y eso me da 50.000. 50.715. ¿Ok?
Y vea que en realidad no es algo tan complicado. Lo único que tengo que tener es la calculadora a mano para que sea más rápido y tener en cuenta a los primos. Pero de verdad, sí, eso que acabamos de hacer, como este procedimiento paso a paso, es muy importante porque más adelante, cuando saquemos valores como el mínimo mayor múltiplo o el máximo común divisor, vamos a aprovechar este conocimiento que acabamos de adquirir. ¿Ok? Entonces, en, en términos de teoría, ya terminamos. Ahorita lo que vamos a hacer es práctica, ¿ok? Para Ok. ya repasar y poner en cuenta, digo, poner en práctica todo lo que acabamos de aprender. ¿Ok? Entonces vamos a hacer, no vamos a hacer toda la práctica para que ustedes le queden. Entonces, digamos, por ejemplo, ahorita vamos a hacer estos cuatro. Por ejemplo, aquí lo que tengo que hacer es que en cada fila yo tengo que indicar los divisores del número dado. O sea, ¿cuáles? Digamos, yo tengo una lista del 2 al 10, entonces 120. Ayúdenme usted a marcar. El 2 es un divisor de 120. Sí. Sí, entonces lo voy a marcar aquí y lo voy a subrayar. El 3 eh, el 3. Vamos a ver, 3. Sí. también, excelente. El 4 4. 4. Vamos a ver. 6. Sí, también. también, muy bien. El 5 5, sí. genial. El 6 Vamos a ver. 6, 4, 5. También. genial. El 7 7 no. el 7 no, genial. El 8 Vamos a ver. No, el 8 no, ¿estás seguro? no, el 8. Vamos a ver. 8. Ay, ¿cuál se acerca más? 15. Sí. 15 excelente, sí, justo el 15. Muy bien, el 8 el 9 9 no. 9 no, no, no. Vamos a ver. 9 no, excelente. ¿Y el 10? El 10 sí. Y el 10 sí. Muy bien. ¿Cómo lo está haciendo? Cuénteme. No, no porque esté mal, sino para que me genere curiosidad. No, aquí estoy, digamos, digamos, con este número 120, multiplico el que me dé más cerca a 120. Ok, ok. No, pero qué carga. Sí, porque a veces son números muy grandes. No, no, pero está súper bien, está súper Sí, bien. ¿no? 1728 entre 2 Ah, es divisible. entre 2, bueno, termina en par, ¿verdad? Sí, El 3 en 3. En 3 tomaba la cifra. Mm, sí, también. también. Genial. 4. Entre 4 sí, ¿qué tal? 4. Erika, no. No, 4, no, no. no, sí. No, 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 creo que no. revise de nuevo, por ahí tiene que estar, porque sí lo A es, ver, sí lo es. sí. Pero si quiere, hagámoslo aprovechemos y lo hacemos con la división martillo, ¿ok? A ver, 4. Ah, bueno, si lo ves, si no se está digital. vamos a ver. Erika, no, 728. Voy a ponerlo aquí en el cuaderno para hacerlo acá. Ok. Vamos a ver. La Sería el propiedad. 4. Ajá, Ajá, sería el 4, 16, ¿verdad? ajá, excelente.
Eso me da 1 bajo el 2. Ya 12, ¿verdad? Ahí Ujú. sería 3. Sería 3 y eso me da 12. Y eso me da que a 0 bajo el 8. Y el 2, Y el 2. 430. 432, efectivamente. De toda la división que tuvimos que hacer, si nos hubiéramos acordado, por ejemplo, de la propiedad decía, Sí, preocúpese por los últimos dos dígitos, nada más. Y el era 28. 28. Eso es lo que Dividir. estaba. Ah, excelente, excelente. Ese ejercicio se trata de eso, más que todo de aplicar las propiedades que vimos al principio, ¿verdad? Porque 28 entre 4, ¿a qué pondría yo en el cociente? Vamos a ver. ¿A qué pondría en el cociente? Con 28 entre 4. Vamos a ver. 6, 7. 7. 7, Ahí sí. salen. Sí, sale mucho más rápido con el 28, ¿verdad? Ajá. Ok. Continuemos, continuemos. ¿Qué tal el 5? 5. No. No, muy bien. ¿El 6? El 6, sí. El 6, sí, excelente. ¿El 7? Por la trampa que veo, yo creo que sí. ¿Verdad? ¿Cuál trampa? Vamos a ver. Es que estoy viendo aquí en lo que acabas de poner. 28, 4. Ajá. Vamos a ver. 28, no. El que más se acerca es 21. No. 7, no. No, 7 no, excelente. Entonces aquí Ajá. nos lo tachamos. ¿El 8 qué tal? El 8, sí. El 8 sí. ¿El 9? El 9, no. 9 no. Mm, a ver. 28, 7. Ay, vamos a ver. Sí, sí, sí. 28, 9, sí. Sí. ¿Cuánto Sí, da? vamos a ver. Vamos a ver aquí en la calculadora. 1728 dividido entre 192. Excelente. Efectivamente. ¿Y Ajá, por 10? por 10. No, No, ¿verdad? no. Muy bien. Hagamos este 576, ya como último de esta parte, mejor. Y dígame del 2. 576. Del 2, sí. Muy bien, del 3. Sí. Del 4. 4, sí. Genial. Del 5. No, Del 5 no. no. No, muy bien. El 6. El 6 está. No, el 6 sí. El 6 sí. El 7, ¿qué tal? 7, no. 7 no. El 8. El 8. Genial. ¿Y el 9? El 9. 9, no. 9 no. ¿Estás seguro? 576, 9. Ajá. Bueno, No, hagamos la división aquí rápidamente. 576 entre 9. Agarro los primeros dos números, serían 57.
¿A quién pongo en el cociente? ¿A quién pongo, perdón? Ya te digo, a ver. Ok. Por 6, Sí. excelente. Por 6 me da 54, si no me equivoco. Eso me da 3 bajo el 6. ¿Y a quién pongo en el cociente ahora? 4. 4. Y Sí a ver, es. si es. Efectivamente, entonces lo marcamos. ¿Y por 10 qué me dicen? Por 10. 10 sí. Por 10 sí. Recuerda que la condición Sí. del 10 era si el número terminaba o no en 0. Entonces, ¿qué me dice? Con esa condición, el último dígito de 536 es 0. Ah, ya. Y no, no. No, No, ¿verdad? entonces no. No, no. Entonces no. Excelente. Los demás Porque ejercicios, ¿cómo fue? ¿Cómo el fue? resultado me daría, el resultado me daría en decimales, Exactamente. ¿cierto? Cierto. Toda la razón. El resto de ejercicios ojalá pueda hacerlos. Y le recuerdo que la idea es aplicar las propiedades, pero en realidad no lo, si usted no lo ve necesario, porque ni por pizza, no vamos a negar las herramientas que tenemos ahorita, como la calculadora o otras formas más sencillas. Lo importante es que usted sepa reconocer si un número es o no es divisible entre otros. Yo creo que eso sí lo logra bastante bien. Vamos ahora con esta parte 2. Escriba 3 divisores de cada número. Ok, vamos a hacer esto de acá. La A, ¿verdad? El A, sí, 3 divisores del 16, ¿quiénes podrían ser? Ok, puede ser 2, 2, 16, bueno, el 4, el 4, y el 8, ¿no? y el 8. Excelente. Me sirven montones. ¿Qué me dice el 140? 140. En este caso puede ser el 2, el 5 y el 10. El 2, el 5 y el 10. Excelente. Recuerden que aquí también puedo haber aplicado la propiedad de que 1 es divisor de todos los números, ¿verdad? Y que Ajá. el mismo número también es divisor de sí mismo, 16 o 140, cualquiera de los. ¿Verdad? Y eso entonces ya le Ok. facilita, solo tiene que buscar uno. Pero eso que usted me dijo está excelente también. Ajá. Vamos con Ajá. la 3, que más bien ahora es buscar múltiplos. ¿Qué vamos a hacer el A y el B? Que Dígame múltiplos. 6 múltiplos del 2. Bueno, se multiplica el 2. Ay, vamos a ver. 4. Bueno, por el mismo también, ¿verdad? Sí, claro. El 2, el 4. 6, Recuerde el 8, que. Ajá, bueno, el 8, el 8. 12. Ujú. 12, ¿qué más? ¿Qué más? Dígame. Bueno, 10, 12, 14. 14 también. Muy bien. De ahí completamos. ¿Qué tal el 5? ¿Qué me dice el 5? 5 sería ya 5, 10, Ujú. el 15. Podemos ir más arriba. El Sí. 25, 25, 40, 35. 40. Sí. Excelente, excelente. Vamos ahora con
Vamos a hacer de este también, el 4. Vamos a hacer los primeros dos. Tengo que encontrar los múltiplos de esta lista de números. ¿Cuáles son múltiplos de 7? Ok. De 7 sería el 3, el 5. Múltiplos del 7. ¿A qué se refiere con el 3 y con el 5? Ah, bueno, perdón, perdón. No, no, tranquilidad, tranquilidad. De estos, digamos, ¿cuáles Ok. son múltiplos? Ah, ya entiendo a qué se refiere con 3 y con 5. Muy bien, sí. Ajá. Sí, pero entonces recuerda que el múltiplo es el resultado de la multiplicación, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, Ah, es que no 21. leí. No había visto bien esto. Ok, ok. Dice, en cada fila indique los múltiplos del número dado. Ahora sí. Ok, Entonces, los posibles múltiplos. Ajá. Dime. ok, del 7. Del 21, 35, 46, 77. ¿Cuáles de esos son múltiplos del 7? El 21. El 21, excelente. 77. 77, ajá. Ok. 35. El 35, genial. Sí, 46 no. Y el 46 no. Muy bien. ¿Y con el 5? Ok, 5 sería 35 y 25. Muy bien. Genial. Vamos ahora con esta parte 5. Yo creo que estos sí podríamos hacerlos todos, es de analizar bastante. Dice, escriba V si es verdadero y F si es falso. Vamos a ver las proposiciones. 0 es divisor de cualquier número. No, No, ¿verdad? 0, ¿qué es de cualquier número? es nada más múltiplo, Es múltiplo, ¿cierto? excelente. Sí, no, excelente, muy bien. ¿Qué tal la B? Dice, 1 es múltiplo de todos los números. Sí, Sí, sí. recordemos que los múltiplos son los resultados de las multiplicaciones, ¿verdad? No, es que no, es Falso. 1 que es de todos los falso. números. Eh, 1 era el divisor de todos los divisor, números. divisor, de todos los números. Más bien Ajá, estos deberían ir cambiados para que fuera verdadero, ¿verdad? 0 es eso. el múltiplo de cualquier número y 1 es el divisor de todos los números. ¿Okay? 7 es un divisor de 378. Sí, Sí, excelente. Y ahora 504 es un múltiplo de 63. 504 múltiplo de 63. Si multiplico, creo que sí. Excelente. Sí, ¿por qué? Porque 63 por 8 es 504. ¿Okay? Eso es como si nos estuviéramos fijando en la tabla del 500, digo del 63, y nos diéramos cuenta que efectivamente 504 es el resultado de una de las multiplicaciones. ¿Okay? Vamos ahora con el 6, que también es de verdadero o falso. Ok, todos los números primos son impares. ¿Qué opina usted? No, ¿Por qué no. no? Estaba el 2. Porque estaba el 2. Sí. De hecho, el 2 es el único primo par de Ujú. todos los que existen. Ahora vamos con el B, que dice, todo número primo o compuesto es divisible por 1. Sí. ¿Cierto? Porque el 1 era divisible por todos los números, ¿verdad? Entre 10 y 50 hay 10 números primos. Yo aquí
bueno, se la voy a borrar y le voy a decir que es falsa. Porque si nos regresamos aquí a la lista, ya le digo dónde estaba. Aquí. Y nos ponemos a contar desde el 10 hasta el 50, nos vamos a dar cuenta que hay 11 primos. ¿Ok? Pero debido a la virtualidad, y como usted ahorita tal vez no tiene acceso, entonces para no hacerlo contar. Entonces esta sería falsa. Y luego la última dice, 1 es el primer número primo. No, es falso. ¿Por qué es falso? Porque el primer número primo es el 2. Excelente. Muy bien, excelente. Vamos ahora. Voy a saltarme esta parte 7, que es de saber si el número es primo compuesto. Y vamos a brincar a la parte 8, que me interesa bastante. No vamos a hacerlos todos, vamos a hacer 2 nada más. Ok, vamos a hacer, y puede ser estos 2. Ok, voy a copiárselos aquí. Sería 33.360. Ok, vamos a descomponer 33.360 en sus factores primos. 33, ¿Okay? 360. Y voy a apuntarle por acá la lista de primos, que sería 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Hay más, pero esos son como los primordiales. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer, según lo que vimos en los ejemplos? Ok, sería dividir 33.360 entre 2. ¿Vale? Ok. Y entonces, Eso sí sería el 2, si es divisor, sería pareja. sería pareja 2 con quién. Con el resultado sería Ok. Sería 16.600. 16.680. Exacto. Entonces, ¿qué me toca hacer ahora? Volver a preguntar si es Muy bien, muy bien. por el 2. ¿Y qué me dice? Sí sería pareja. Genial. ¿Y de quién sería pareja el 2? 8.340. 8.340 me dijo. 8.340. Excelente, excelente. Vamos ahora con Di. Usted es el que manda. ¿Qué sigue ahora? Sigue igual, por 2, entre 2, 4.170. Genial. Ok. Igual, entre 2, Ajá. 2.000. 2085. Excelente. Y ya sería cambiar de número Ya sería cambiar de número. Excelente. ¿Por cuál número cambio? por 3, Por 3. que me daría 695. Muy bien. ¿Qué hago ahora? ¿Vuelvo a preguntar por el 3? Sería entre 5. Sería, ¿cuánto me dijo? Entre 5. Ah, sería entre 5, excelente, porque no, ya no podía seguir con el 3. ¿Y cuánto me da? 139. 139. Ah, ¿Ok? Y ahora, ¿qué hacemos? cambiar, Ok, cambiar. cambio. Entre 7. Entre 7. ¿Qué tal? Entre 7 no. No, pues entonces, ¿qué haría ahora?
A ver, cambiar entre 11, que sería la última. Sería 139. Tampoco. Tampoco, ¿verdad? O sea, aquí Ya. podría seguir. Ajá. Puede seguir por Sí. el 17, por el 19, por los que quiera, pero al final se va a dar cuenta que el 139 es un número primo. ¿Ok? Ujú. O sea, no tenía que Entonces, saberlo, no se preocupe por eso. Y en realidad, los ejercicios que usted va a tener que enfrentar en el momento no van a tener primos tan grandes. Fue solo este ejemplo. Pero entonces, si 139 es un número primo, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer? ponemos el 139 y le damos 1. 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Que sería 2, 2 Entonces, perdón, 33.360 sería igual 2 por 2. por 2, Ajá. 3 3 por 5 por 5 por 139. por 139. Y vamos a verificar. Eso siempre es muy importante, verificar que en verdad haya funcionado. Sería 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 139. ¿Cuánto le dio? Bueno, aún no estoy haciendo. 2, 2, puse aquí más. 2 por 2, 2, 2, 2, 33.360. Excelente. ¿Ok? Genial. Eso, cuando nos dan el número original es porque lo hicimos bien. ¿Ok? Ya, para de esta parte nada más, porque yo me imagino que también debe estar muy cansado. Ya por último vamos a hacer este 56.160. ¿Ok? No, perdón, vamos a hacer este de acá, perdón. 1480. 1480. ¿Ok? Ajá. Voy a volverle a escribir la lista de primos, si no la tiene ahí a mano. Y entonces usted manda. Ok, entre 2 Entre 2, ¿ok? son 740. Son 740. Muy bien. Igual entre 2 Serían 370, excelente. Entre 2, ¿ok? 185. 185, excelente. No me equivoco, sería por 5. Ajá, muy bien. Perdón, pues son 3. Por 5. ¿Y quién sería? 37. 37. Y si tuviera usted a mano la lista de primos del 1 al 100, se daría cuenta que el 37 es un número primo. Es un número primo. Pondría entonces el 37, 1. 37, 1. Ah, Okay. Deme un segundo, Alexander, perdón. Voy por el cargador de la tablet.
¿Listo? Ya de regreso. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Perdón. Ahora sí sería 1480 es igual a 2 por 2, 2 por 5 por 37. ¿Y ya corroboró? ¿Correcto? 1480. Sí, el 400. ¿Verdad? Casi que parece magia, ¿verdad? Porque uno no espera que en serio funcione ese tipo de procesos, pero al final sí funciona. Ya que en realidad es sencillo, ¿verdad? Esto de descomponerlo, solo es que hay que hacerlo con cuidado y tener en cuenta los picos. Ya como último ejercicio podríamos resolver este problema, el A, y ya lo dejo ir, ¿verdad? Vamos a leerlo. Ajá. Dice, si José tiene 48 confites y desea repartirlos entre 5 personas, ¿cuántos confites le queda a cada uno y cuántos le quedan a José? ¿Sí? Entonces, piénselo. Intenten resolverlo usted y cualquier cosa que estoy yo. Bueno, entre 5 personas, o sea, sería entre 6, contándolo a él. Pero él no se cuenta. Él no quiere Él no se confites. cuenta. No, él Ok, quiere repartirle esos confites a sus amigos, nada más. ok. Estamos hablando que serían 5, 48. Son como 9 confites, ¿no? 9 9. confites, ajá. Pero no estoy muy seguro porque entre 5 está como que. Vamos Claro, a ver. porque José lo que quiere es repartirlo en cantidades iguales. Entonces, vea que pregunta, ¿cuántos confites le queda a cada uno y cuántos le quedan a José? O sea, porque a José le van a quedar porque no puede repartirlos entre. Ajá. Entonces, inténtelo. ¿Cuántos Ok. le queda a cada uno y cuántos le quedan a José? Vale. Mm, mm, eh, 3. Tres a José, ¿verdad? 3 a Excelente, José. excelente. Entonces sería 9 confites a cada uno y 3 a Ajá. José. Muy bien. Vamos a ver cómo matemáticamente pudimos analizarlo, ¿verdad? José lo que quiere es dividir 48 confites entre 5 personas, ¿verdad? En realidad sale muy rápido si lo hacemos así. Usted ya me dijo que cada uno tendría 9, entonces 9 por 5 es 45. Y vea 25. que el residuo me da 3. ¿Ok? Ajá. Entonces, esa es una De, forma de- de. de- de hecho, que la respuesta te la di por ese resultado, por ese 3. A ver, no, excelente. Entonces, el residuo lo que me dice es cuántos confites me quedan. ¿Verdad? Por eso se le llama residuo, lo que me quedó. Y el cociente sería lo que cada uno de los amigos de José tiene. Y entonces así se resuelve ese ejercicio. No sé si tiene alguna duda en particular y si todo le quedó claro o qué opina. No, claro, claro. No, me quedó bastante claro. Repaso y un poco más de práctica. Exactamente. Ujú. Entonces, déjeme y regreso al Teams aquí para salirme yo aquí. Eso es. Muy bien. Entonces, no, más bien eso sería por la clase de hoy. Muchísimas gracias por asistir. ¿Verdad? Más bien, Que muchas tenga gracias. buena noche. No, con muchísimo gusto. Y ojalá que se mantenga y me parece excelente que aproveche estas oportunidades que ofrece, bueno, el tecnológico en este caso, ¿verdad? Entonces, que tenga buena noche. Ah, Nos vemos. Hasta gracias. luego. Bueno, gracias. Hasta luego.